tarde vamos a meditar en la palabra de Dios. Ya nuestro hermano ha leído en Mateo capítulo 13 y como ustedes podrán haberse dado cuenta, en la parábola de el sembrador. El que siembra, tarde que temprano cosecha. El que siembra, tarde que temprano cosecha. Y desde luego, depende de lo que sembremos, también va a depender de lo que cosechemos. En Gálatas, hermanos, capítulo 6, vamos a leer allí lo que dice la palabra de Dios en una manera muy breve. Capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Alguien dijo por ahí que el que siembra vientos cosechará tempestades. El que siembra vientos cosechará tempestades. Así que, hermanos, vamos a tomar en cuenta este pasaje muy precioso para que sembremos cosas buenas y, como dice aquí Pablo, que no sembremos para la carne, sino que sembremos para el Espíritu. ¿Por qué si sembramos para la carne? De la carne sembraremos o cosecharemos más bien corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que, hermanos, el sembrador, dice el Señor Jesucristo, salió a sembrar. Tenía todo preparado, tenía buena semilla, pero no tenía muy buenas tierras, porque aquí nos habla en el pasaje que hemos leído de 4 diferentes clases de terreno, donde cae la semilla que llevaba. Posiblemente había sembrado, había escogido la mejor semilla para sembrar, y desde luego sale a sembrar. Y la explicación de esta parábola que ya se leyó, la tenemos en el versículo 18. En el versículo 18 de este mismo capítulo 13. Y el Señor Jesucristo les dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí nos dice que este que fue sembrado en el camino oye la palabra, la oye, pero no la entiende. Oye la palabra y no la entiende. Y Lucas dice en su relato de la misma parábola que el diablo arrebata lo sembrado. El diablo quita lo sembrado para que no crea y se salve. Así que, hermanos, cuán importante es saber si la semilla va a caer en buena tierra y que no vaya a caer junto al camino.
Esta es una siembra así un poco ligera, ¿verdad? Sin tener el cuidado de que la semilla caiga en el surco y que esa semilla vaya a dar fruto para vida, porque como ya se oyó en el relato de la parábola, dice que aquel sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Fácilmente vinieron las aves y la comieron, pero la explicación es que dice que oye la palabra y no la entiende, o, como dice Lucas, el diablo arrebata lo sembrado para que no crea y se salve. La otra semilla que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y de pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se quemó, se secó, es decir, no había humedad suficiente, había poca tierra. El sol la quema por falta de humedad. Y la explicación que el Señor Jesucristo da ya cuando les explica la palabra de Dios, dice: y el que fue sembrado en pedregales, versículo 20, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero como no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y Lucas nos amplía esta explicación cuando dice que estos creen por un tiempo. Estos donde cae la semilla en pedregales, creen en un tiempo, dan la apariencia de que como de que ya son hermanos, como de que ya son cristianos, porque inclusive empiezan a venir al templo, empiezan a aprenderse los coros, empiezan a aprenderse los cantos y empiezan a decir aleluya, gloria a Dios. Y todo el mundo le dice hermano para acá, hermano para allá, hermana aquí, hermano allá. Dice, estos creen por un tiempo, no especifica el Señor cuánto tiempo, pero dice, creen por un tiempo. Son, dice, los que oyen la palabra, y fíjense ustedes en lo que dice el Señor, y la reciben con gozo. Hay emoción, hay alegría, hay algo que inclusive al evangelista pues le hace pensar, no, pues ya me gané un alma para Cristo, ya me gané un alma para Cristo. Pero desgraciadamente dice que viene, ¿qué dice aquí? Dice que viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, y entonces luego tropieza. Se empiezan a burlar de él, no necesariamente que se desata una persecución a nivel ciudad, no. Hay muchas formas de persecución. Sus amigos en la escuela ya no le hablan porque es aleluya. Sus amigos en el trabajo también ya lo marginan, no, al fin y al cabo tú no sirves para esto. Si lo invitan, ya no lo invitan a tomar, ya no lo invitan a los bailes, ya no lo invitan a que se las truene, ¿verdad? Ya no lo invitan a ninguna de esas cosas que son del mundo. Y eso, si él, ¿verdad?, se resiente, pues dice, no, pues ¿qué pasó? Yo no pensaba que iba a ser así, mis familiares me dejan de hablar. Y entonces ese es un tipo de persecución. Se siente perseguido y dice, no, pues esto en realidad no es conmigo, mejor me vuelvo a donde yo estaba porque yo vivía muy bien. Y entonces se devuelve, hermanos, pero ¿qué pasó? Porque creyó nada más por un tiempo. Él pensaba que todo iba a ser fácil.
Él pensaba que no tenía que sacrificar nada, pero cuando se da cuenta que sí, entonces dice, no, mejor me regreso. Y luego tenemos donde la semilla cayó entre espinos. Dice que parte de la semilla cae entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos crecieron y la ahogaron. La explicación que el Señor Jesucristo da, dice que oye la palabra, sí la oye, pero el afán de este siglo, las cosas del mundo, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces de ahí, hermanos, que el evangelista, el que está discipulando a esa persona, pues tenga, ¿verdad?, el cuidado de enseñarle a esa persona de que cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal y cree que el Señor murió por ella y que derramó su sangre preciosa para limpiarla, para santificarla y para hacerla un hijo de Dios, enseñarle que tiene que apartarse totalmente del pecado, que no es posible tener un pie en el mundo y otro pie en el camino del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis, por cuanto no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, y por cuanto eres tibio, dice, te voy a vomitar de mi boca. Porque a veces, hermanos, pues 2-3 días de la semana somos cristianos y nos estamos dando golpe de pecho, ¿verdad? Pero el resto pues andamos en el mundo, andamos haciendo cosas que no corresponden a lo que dice la palabra de Dios. Y como ya se ha dicho aquí, ya en varias veces, hermanos, tenemos que enseñarle a estos hermanitos que se convierten, que tienen que ser cristianos de tiempo completo, cristianos de tiempo completo, que no quieren, que no importa donde andemos, tenemos que guardarnos del pecado, tenemos que guardarnos, hermanos, de las cosas del mundo para que no nos involucremos en ellas y participemos tanto del Señor, ¿verdad?, como del enemigo, Y hermanos, yo a veces no quiero usar la palabra que voy a decir, pero o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y no lo digo yo. Vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois. Dice, ¿por qué? Porque las cosas de vuestro padre solamente queréis hacer. Así le dijo el Señor a los que estaban ahí oyéndole, hermano. Y por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Si somos hijos de Dios, pues, hermanos queridos, pues tenemos que hacer las cosas de Dios. El Señor no quiere que estemos a la fuerza y que le amemos a la fuerza, no. Es como cuando una muchacha está perdidamente enamorada de alguien, ¿verdad? No importa lo que le digan, no importa lo que le hagan, no importa lo que le haga el novio, ahí está aferrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo quiere, porque lo ama, porque esa es la persona que ha escogido para que sea su compañero para toda la vida. Y así con el Señor, hermanos. Tenemos que ser fieles al Señor, tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que apartarnos de todas aquellas aquellas cosas que al Señor no le gusta, porque saben ustedes que el Señor es muy celoso. El Señor es muy celoso, hermano, no quiere que andemos con cualquiera, de veras. Así como los maridos no quieren que anden sus mujeres con cualquiera, o las mujeres no quieren que sus maridos anden con cualquiera. Es un celo santo, es un celo, hermanos, bueno, y el Señor nos cela, hermanos, porque no quiere que andemos con el enemigo y haciendo las cosas del enemigo, sino Él quiere que hagamos las cosas que Él nos manda en su bendita palabra. Y entonces, es muy importante, pues, que las cosas de este siglo no ahoguen las semillas. ¿Por qué? Porque se hacen infructuosas y estas personas se van, estas personas se apartan fácilmente. Pero, hermanos, qué bueno que tenemos una semilla que cae en buena tierra.
una semilla que cae en buena tierra. Dice la parábola, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Esta semilla, hermanos, cayó en buena tierra. Una tierra que estaba preparada. Una tierra bien cultivada. Una tierra a la cual se le había efectuado el desenraice, hermanos. Se le había efectuado el desenraice. Se le habían quitado las piedras. Inclusive se había abonado. Se había abonado y era una tierra que tenía suficiente humedad para que cuando cayera la semilla, entonces prendiera fácilmente. Y el Señor, ya en la explicación dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Fíjense bien, el que oye y entiende. El que oye y se da cuenta de qué se trata. El que oye y sabe lo que significa aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. El que oye y entiende su responsabilidad para con Dios. El que oye y empieza a poner en práctica lo que se le enseña. El que oye y por amor a Dios, por amor a Cristo, en correspondencia a ese amor demostrado en la cruz del Calvario, empieza a amar a Dios. Y Juan dice, ¿verdad? No es que nosotros le hayamos amado primero, no, sino que Él nos amó primero, y por cuanto Él nos amó primero, ahora nosotros le amamos, ahora nosotros le obedecemos, ahora nosotros nos esforzamos en la ayuda, con la ayuda del Señor para hacer su voluntad. No es que nos pongan, ¿verdad?, una pistola en el pecho. No es que el pastor de la iglesia o los líderes de la iglesia anden como policías viéndonos a ver qué hacemos y buscándonos y ahí, oiga hermano, ¿qué? No, hermano, no hay necesidad. No hay necesidad ni que de los líderes de la iglesia, ni el pastor, ni los hermanos de la iglesia nos tengan que estar checando. No, hermanos, allá está Dios, que es el que nos ve. Allá está Dios, que es el que le tenemos que dar cuenta. Y al Señor es al que le tenemos que rendir obediencia. Y si así lo hacemos, pues simplemente todo va a salir bien, todo va a ir viento en popa, hermanos. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar. Marcos le agrega a esta explicación, no solamente, como dice Mateo, oye y entiende la palabra, sino que Marcos dice, oyen, son los que oyen y la reciben. Son los que oyen la palabra y la reciben. Y luego Lucas todavía le amplía un poquito más a la explicación que el Señor nos da. Dice, son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, en forma continua, constante. Y hermanos, noten ustedes ahí que el que es sembrado en la buena tierra, el que oye y entiende, el que oye y la recibe, el que con corazón bueno y recto retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. Fíjense ustedes que dice ahí el Señor que da fruto, unos con un 30%, otros con un 60% y otros con un 100%. Es decir, que no todos los hermanos damos fruto al 100%, pero damos fruto. Y lo importante es que demos fruto. No importa que sea poco, no importa que sea medianamente, no importa que sea mucho, pero que demos fruto. ¿Por qué? Porque sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruta mala. Pero ¿cómo ven ustedes? Bueno, a veces a un árbol se le echan a perder algunas cosas, ¿verdad? Porque no se cosechan y tiene fruto bueno y tiene fruto malo, ¿no es cierto? Pero hermano, el Señor no quiere ese tipo de
de armas. No, es muy peligroso. Es muy peligroso, hermanos, porque el Señor puede enviar un castigo a esa persona, a ese creyente. Porque Dios dice ahí en Hebreos precisamente, Dios al que ama, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿De dónde dice? Si no sois castigados, dice, sois bastardos. Oye, esa palabra muy fuerte, ¿verdad? Sois bastardos, o sea que no somos hijos. Porque mucha gente dice, bueno, no, pero es que a mí el Señor me quiere mucho porque yo puedo hacer lo que se me da la gana y no me castiga el Señor. Es como los padres esos, ¿verdad? Que ahí le cubren todo al hijo. No, pero si mi hijo es un alma de Dios, no hace nada y le cubre todo y esto y el otro y no lo castiga. No, es que yo a mi hijo lo quiero mucho, por eso no lo castigo. ¿Dónde le voy a poner la mano yo a mi hijo? ¿Dónde va a ser? No, dijo, primero me corto la mano antes de que ponérsela a mí. Y por eso mismo, pues tienen la clase de hijos que tienen. Pero Dios a sus hijos resulta de que sí los castiga. Ahí dice la Biblia que sí los castiga. Entonces, hermanos, cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo, dice Hebreos también. Cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo, hermanos. ¿Por qué? Porque al Señor no nos podemos burlar de Él. Así que usted tiene, como creyente, tiene que llevar fruto a un 30%, a un 60%, y claro, pues Dios quiere la excelencia, ¿verdad? 100%. Desgraciadamente a veces no lo logramos, pero hay que esforzarnos. Es como el alumno en la escuela, ¿no? Que hoy pasó de puro panzazo con 6. Eso es lo excelente. No, debe de esforzarse para que en los próximos exámenes saque un 7 o un 8. Y si saca 9, si saca 10, pues qué bueno, eso es lo mejor. Hay alumnos que sí hay, todavía en esta actualidad hay jóvenes que sacan 10, de tal manera que cuando presentan sus exámenes profesionales, ni tesis tienen que presentar porque ya está garantizado con la calificación que se sacaron. Entonces, hermanos, a cada rato, sin que nos demos cuenta, saben ustedes que el Señor nos está examinando. El Señor nos está checando, y allá Los Ángeles, allá nos están apuntando cuánto de calificación tiene Jorge Vázquez este mes. Mejor ni les digo. ¿Cuánto de calificación tiene el hermano Tonielvo? ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? Pero hermanos, allá Los Ángeles van llevando un récord de cada uno de nosotros. ¿En cuántas ocasiones nos hemos desviado, nos hemos hecho acá y nos hemos para allá? Hermanos, tenemos que ser cristianos que demos frutos a 30, a 60 y 100 por uno. Pero también aquí hay otra lección. En la parábola del sembrador hay otra lección. Nosotros debemos de entender que no a todos los que le hablamos y que aceptan a Cristo como su Salvador personal, ya son cristianos, nomás porque dijeron, sí, yo acepto a Cristo como mi Salvador. No. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña la parábola. Aquí nos enseña la parábola claramente que unos oyen la palabra y no la entienden. Y el diablo viene, al darnos vuelta a nosotros, el diablo muchas veces arrebata la semilla. Y esa persona, aunque nos dijo a nosotros que ya aceptaba a Cristo, pues no, nada más fue de dientes para afuera. Nada más fue de dientes para afuera, y no es cierto. No hizo la profesión de fe porque el diablo le ganó. Otro dice que oye la palabra y la recibe con gozo, pero como no tiene raíz, cuando viene la prueba tropieza. Y estos son los que creen por un tiempo, pero luego se apartan. Y otro dice, son los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y las cosas del mundo, dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa y se van. Pero ¿qué diríamos de estos tres? Porque los tres hacen una decisión, aceptan a Cristo, supuestamente. ¿Y qué diríamos? ¿Que perdieron su salvación?
¿Se perdieron su salvación? ¡No! ¿Por qué? Porque nunca la tuvieron. No pueden perder lo que no tienen. Pero para nosotros dicen, no, pero si ese hermano ya cantaba, hombre, si ese hermano ya estaba aquí al frente, ya hasta dirigía el culto. Y nosotros decimos, no, pues ese hermano ya perdió su salvación, ya se fue, ya se apartó. No, hermanos, no perdió nada porque nunca tuvo nada. Nunca tuvo nada. Y entonces a veces nos confundimos, y eso es lo que pasa desgraciadamente en otras partes, de que dicen, no, pues es que ese ya se apartó, ya apostató de la fe. Ya apostató de la fe, pero no, nunca se entregó verdaderamente. Sí estaba, ¿cómo pudiéramos decir? Pues hasta cierto punto convencido. Estaba convencido de que lo que le enseñaron era la verdad, pero no estaba convertido, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, nosotros que hablamos a la gente, que evangelizamos, que le damos un folleto, que los invitamos y que a veces sí aceptan a Cristo, claro, nosotros no le podemos decir, oye, a mí se me hace que tú eres, ya, no, tenemos que dar por hecho, porque tenemos que tener fe de que sí, porque a lo mejor sí prende, ¿verdad? Nuestra obligación es esparcir la semilla y ver en qué tierra va a caer. Pero nos damos cuenta, hermanos, que el trabajo de evangelismo, el trabajo de visitación, el trabajo de hacer prosélitos, pues tiene un 25% nomás de resultado, porque la semilla cayó en 4 terrenos y solamente el 25% de lo sembrado fue aprovechado nada más. Y el 75% de la semilla, quiere decir que si sembró 1 kilo de semilla, 3/4 kilos, 250 gramos nomás se aprovecharon y lo demás se desperdiciaron, hermano. Así que nosotros, si queremos que así nos pase, bueno, pues vamos a comprar 1000 folletos, dando por sentado que 750 folletos, pues, se van a ir, ¿verdad? Y nada más 250 folletos, 250 semillas van a tener posibilidad de sembrar, de dar fruto, A lo mejor esos folletos que supuestamente perdemos, pues van a dar a otras manos por allá, y llegan a caer en buena tierra, porque el viento se lleva la semilla, ¿verdad? Y va a caer en una buena tierra y allá prende. Y qué bueno. Pero saben ustedes que el agricultor, cuando siembra, tiene que preparar la tierra. Tiene que preparar la tierra. A veces tiene que empezar desde el desenraice, hermano. Desde el desenraice. Roturar la tierra, hermanos, para quitarle todo aquello que no sirve, hermano. Quitarle piedras, quitarle ramas, quitarle todo aquello. Y luego darle una buena regada, ¿verdad? O una buena abonada. Y luego ya preparar, ¿verdad?, para sembrarla. Eso quiere decir que nosotros tenemos que orar. Cuando usted vaya a hablarle a un alma, ore por ella primero, riéguela con oración, póngala en las manos de Dios. Pida al Señor que trabaje con esa alma. Señor, le voy a hablar a fulana de tal, tú sabes, Señor, que pues tengo intención de testificarle. Señor, abre su mente, abre su sentido, para que cuando me oiga, Señor, tu palabra caiga en buena tierra y esa persona responda, Señor. Ore por ella. Y lo mismo que debemos hacer nosotros como iglesia. Si queremos evangelizar aquí alrededor de nuestra iglesia, vamos orando por nuestros vecinos, aunque no los conozcamos. Vamos orando por ellos primeramente, para que Dios les dé buen corazón, ¿verdad? Para que puedan recibir la palabra, a lo menos que no nos echen la puerta encima, ¿verdad? Que no nos rechacen, que no nos vayan a echar un balde de agua caliente, ¿verdad? Que no nos vayan a garrotear, que no nos vayan a sacar un rifle y nos vayan a disparar, ¿verdad? O que nos vayan a echar los perros, porque a veces pues todo eso puede suceder. Y a veces decimos, no, y si me sale sultán por ahí, no, ese tiene unos dientotes bien feos, ¿verdad? No, tenemos que orar. Hay que orar y luego preparar la buena semilla, es decir, tener folletos, tener algo que darle a la gente, tener una buena Biblia, ¿verdad?
y para poder estudiar la Biblia, prepararnos en oración, para que a lo menos lo que vamos a usar pues sea lo adecuado. ¿Qué texto le voy a decir yo a esa persona? ¿Con qué voy a empezar? Y si me contesta así, si me contesta así, ¿qué le voy a decir? Porque hay diferentes clases, hermanos, de gente, así como había clases diferentes de tierra. Hermanos, pero tenemos que estar conscientes de lo que vamos a hacer y de los resultados que podemos obtener. Nosotros venimos aquí y decimos, es que pues el otro día andaba con el hermano Saúl y 2 personas están aquí. Bueno, qué bueno, pero hay que ver qué pasa con el tiempo, si aquella semilla cayó en la buena tierra o no. Y que no nos desanimemos, porque no importa si hay pocos resultados, qué bueno. Un misionero, no sé si al África, un doctor, estuvo 20 años trabajando con los indios, allí ayudándoles y todo, y después de 20 años ganó su primer convertido. Después de 20 años de trabajo, de convivir con ellos, de enseñarles, de ayudarles en muchas maneras, a los 20 años se ganó su primer convertido. Pero después de ese primer convertido empezó a dar, ¿verdad?, fruto, ¿verdad? Y después hubo muchos más. Así que, hermanos, hay que trabajar con ganas, pero sí conscientes de la responsabilidad que tenemos al ser sembradores de la palabra de Dios, y desde luego como creyentes también de la responsabilidad que tenemos delante de nuestro Señor. Que no pensemos que podemos hacer lo que queramos, no. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, tenemos que portarnos como hijos de Dios. Ya en uno de estos domingos dijimos que no debemos de quitarnos el hábito de cristiano cuando llegamos a la casa. No, tenemos que traerlo puesto y dormir con él. Tenemos puesto el hábito de cristiano porque tenemos, ¿verdad?, al Señor en nuestro corazón, y vivir con él las 24 horas para agradar no al pastor, no a los hermanos de la iglesia, no, hermanos, que se nos quite eso de la cabeza. No, que a lo mejor me ve el hermano fulano, que no voy a esta hora ahí porque resulta que el hermano ahí trabaja. No, hermanos, que podamos andar en la calle sin ninguna preocupación, sabiendo que estamos agradando a nuestro Dios, que es el que nos ve y es el que nos va a dar la recompensa, y es al que tenemos que servir, como ya se estuvo hablando en esta mañana. Hermanos queridos, hermanas queridas, ¿cuesta mucho trabajo hacer la voluntad de Dios? ¿De veras cuesta mucho trabajo hacer la voluntad de Dios? Yo creo que no, porque ahora el Señor nos ofrece ayudarnos a hacer su voluntad. Él nos da su gracia para hacer su voluntad. Él quiere que lo hagamos de buena manera. Él quiere que lo hagamos, como dicen los muchachos, ¿verdad?, en buena onda. Sí, Él quiere que lo hagamos así, hermanos, de corazón. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto, hermanos. Tanto nos ama, que dice la palabra de Dios, que dio a su Hijo Jesucristo. Y que si nos ha dado al Señor Jesucristo, dice, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Nos vamos a poner de pie, hermanos. Y vamos a orar al Señor. Y vamos, hermanos, a pedirle que el Señor nos ayude, vamos a pedirle que el Señor nos guarde y que el Señor pues nos haga buenos sembradores
de su palabra y que seamos buenos vividores también de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, Señor, te glorificamos en esta tarde. Te damos las gracias, Padre, por cada una de tus bendiciones. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque nos has hablado claro. Gracias, Señor, porque te hemos escuchado. Y queremos, Padre Santo, que tu palabra que hemos oído la pongamos en práctica, Señor. Que la pongamos en práctica de tal manera que podamos traer fruto, no importa que sea poco, Señor, a 30, 60 o a 100 por uno, pero que tengamos fruto, Señor, para tu honra y para tu gloria, Padre Santo. Encomiendo en tus manos a mis hermanas, a mis hermanos, tanto a los adultos como a los jóvenes, a los niños, para que tú, Señor, les bendigas y les ayudes, Padre, en su vida cristiana, Padre Santo, que les apartes de todo mal, que les apartes de todo pecado. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanitos.